Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a acercarnos a otra historia de vida relacionada con la experiencia de emigrar. En esta ocasión conversé con nuestra invitada sobre las razones que existen para dejar atrás al país de origen y comenzar en un nuevo contexto y sobre los procesos de adaptación al país de llegada. Si este contenido te gusta, no te olvides de suscribirte, darle like, comenta y comparte para que más personas se unan a la conversación. ¿Comenzamos? En este canal hemos explorado temas como el duelo migratorio o los retos de la emigración calificada. Y hoy vamos a acercarnos a un tema que es igual de fascinante y complejo. ¿Qué nos lleva a emigrar? La decisión de emigrar no es para nada sencilla ni responde a una única razón. No es solamente por cuestiones económicas como muchas veces se piensa. Hay un mosaico de factores sociales, personales, culturales, de seguridad, políticos, cambios en el ciclo de vida que se entrelazan y dan forma a esta decisión que es tan compleja y única para cada persona. Y no siempre se llega a otro país con una determinación clara sobre la decisión del establecimiento. La decisión de emigrar se va formando de manera paulatina en la medida en que cambian las expectativas, se generan nuevas conexiones y lazos y se construyen espacios propios en el país de llegada. Encontrar redes de apoyo, incluso una nueva identidad o satisfacción en los lugares a los que se llega a trabajar o a estudiar son factores que van moldeando las decisiones en la experiencia migratoria. Sobre estos temas tan interesantes conversé con Alexia, una joven profesora e investigadora salvadoreña que reside actualmente en la Ciudad de México. Hablamos sobre su vida en El Salvador, los procesos de superación en México, la situación política actual en su país natal y los procesos de adaptación al contexto de llegada. Recuerda que también puedes leerme en mi bitácora de Substack, donde cada semana publico textos que acompañan y complementan estos videos. Te dejo ahora en la entrevista con Alexia. ¿Nos acompañas en esa conversación? Hola Alexia, buenas tardes, bienvenida a Voces en Movimiento, un espacio que he creado para acercarme a testimonios, a historias, a experiencias alrededor de la emigración. Así que agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación para acercarnos un poquito más a tu historia, a tus vivencias. Eres una joven de El Salvador que hace varios añitos reside aquí en México. Y quiero que me hables un poquito de eso. ¿Cómo llegas a México? ¿Recuerdas exactamente hace cuántos años? ¿Cómo fue ese proceso de llegar aquí? Bueno, primero, gracias, Yarimis, por la invitación, por el proyecto que estás elaborando, que creo que es importante darle voz y entender la migración tal vez desde diferentes visiones, perspectivas. Y pues sí, muchísimas gracias por haber pensado en mí. Mira, yo llegué aquí a México en el 2013, a mediados del 2013. Llegué no a la Ciudad de México, sino Ujú, que llegué al estado de Veracruz, a una ciudad, a la capital del estado de Veracruz, que se llama Jalapa. ujú. Yo no conocía mucho del interior de México. Era como una nueva aventura venir a un lugar que no conocía, desde que no estaba muy segura cómo funcionaba. Pero pues fue en esa época, 2013, yo estaba terminando en ese momento mi carrera de licenciatura en El Salvador. Había hecho un par de cosas, trabajaba como periodista. Bueno, una vida muy diferente a la que estaba acá y decido migrar aquí a México a partir de querer como seguir estudiando y querer hacer como diferentes cosas de mi vida. Entonces vine aquí por esos años 2013, creo que ya van a ser como 12 años, ¿no? Más 13. Ya, sí, Sí, 12. Yo ya. llevo 13. Yo llegué un año antes que tú, en 2012, en un proceso así parecido también a estudiar mi maestría. Y Alexia, ¿tú habías venido antes a México o ese fue tu primer contacto con estas tierras?
ese fue mi primer contacto con México. O sea, realmente no había pensado yo en migrar a México. Eso fue muy interesante porque mi primera opción no era México, no era como lo que yo estaba buscando. Y es muy extraño decirlo, sobre todo porque me encanta este país y soy muy feliz ahora acá, pero no era como mi primera opción México. Yo siempre quise salir de El Salvador, yo sabía que había que buscar otros lugares para poder hacer lo que yo quería hacer de una forma eh, más amplia, de una forma quizás más enfocada a la investigación, sobre todo porque yo sentía que en El Salvador no iba a tener las mismas oportunidades que podía tener en otros lados. Y mi primer salida no fue a México, o sea, ya para, como para estar viviendo en otro lado, ¿no? Sino que fue a Madrid. Yo llegué a Madrid en el 2013 también, a Ujú. principios, y estuve viviendo ahí un par de meses, pero era como muy cortito, ¿no? El espacio. Y había yo aplicado a otras becas, una para Chile, otra para Argentina, y la última opción era México, que fue Wow. como, bueno, voy a aplicar a esta porque pues básicamente está la oportunidad. Bien pocas personas piden becas, bien pocas personas quizás están dispuestas a asumir lo que implica migrar desde la visión de las posibilidades y de los privilegios, ¿no? Porque también hay que entenderlo eso, ¿no? Que es un privilegio el hecho de migrar de esa forma, ¿no? Y Lo pues es. realmente no pensaba yo en México, pero pues fue, salió y se dio la oportunidad, renuncié a mi trabajo. En ese momento yo regresé de Madrid como un 15 de julio, renuncié esa semana a mi trabajo y la siguiente semana yo ya venía para México, ¿no? O sea, fue como una cuestión de arreglar cosas, modificar y decir a mi familia, ¿saben qué? Siempre sí, sí me voy. Ya salió todo y fue como inmediato, o sea, ni siquiera me dio como mucho tiempo de hacer todos los cambios que yo esperaba o que hubiera querido realizar, ¿no? Entonces fue la primera vez, yo no conocía México, o sea, conocía México geográficamente hablando, culturalmente Claro. hablando y toda la situación, ¿no? De geográfica y todo, ¿no? Pero Ajá. no tenía como un conocimiento de haber venido acá. De hecho, yo había querido venir acá en el 2000, déjame ver qué fecha fue, 2005, 2006, De 2011, vacaciones. de Ajá. vacaciones. Ajá. Pero los salvadoreños nos piden visa para Mm, poder ingresar a México. ok. Y pues eran como muchas cuestiones de pedir, de cambiar. Y bueno, al final dije, no, mejor me Ujú. voy para Cuba. Y me fui de vacaciones a Cuba como Wow, 15 ya días. estuviste en mi tierra entonces. Sí. Entonces no me pude venir a México por la cuestión de la visa. Entonces Ujú, me había quedado como quizás esa espinita de no haber podido venir y pues ya con lo demás ya lo logré, ¿no? Ahí ujú. sí ya pude venir y era pues la primera vez. Y 12 años después, aquí estás. Aquí seguimos 12 años Aquí después en este seguimos. país que es tan hermoso. Exactamente. Has mencionado varias cosas ahí interesantes que en las que me gustaría explorar un poquito más. Dices que, bueno, estuviste 2 meses en Madrid. México no figuraba como la primera opción, ¿no? Pero finalmente fue la opción. Y hablabas que trabajabas mucho en tu país de origen, en El Salvador, como periodista, que estabas pensando en la actividad académica, en la investigación. ¿Cómo era tu vida ahí en esos primeros años, ¿no? de juventud, en los veintitantos, en tu país de origen, en El Salvador? Ok. Mira, yo hice mi carrera en comunicación, siempre me Ujú, gustó esa área. No estaba pensando yo el periodismo tampoco, no era como mi primera opción, pero pues es que la vida es bien interesante, ¿no? Y ya sabes que a veces uno no espera, ¿no? Bueno, en ese momento yo estaba en mi carrera, estaba ujú, haciendo la carrera en comunicaciones, que era una carrera como más general. Había una opción para comunicación organizacional, relaciones públicas, publicidad y medios de comunicación, ¿no? Yo me ujú, iba más al lado de las relaciones públicas, de la comunicación institucional, lo que aquí en México llaman la comunicación social, ¿no? Más ujú, enfocada por ahí, era como lo que a mí me gustaba más. Pero bueno, durante ese tiempo que yo estaba estudiando, hacía otras cosas, ¿no? Trabajábamos, teníamos un negocio con mi mamá, un negocio que abrimos cuando yo comencé, justo antes de que yo comenzara la universidad, que era un negocio de fiestas infantiles. ok, Organizábamos fiestas infantiles temáticas. ok, Era como un origen,
que no había mucho en El Salvador, eso era como el típico payaso, ¿no? Que llegaba a las Ujú. fiestas de cumpleaños y pues entretenía a los niños. Y nuestra idea surgió más a partir de crear un grupo que fuera un poco más educativo para las fiestas, ¿no? Eliminando esa cuestión que a veces sentíamos muy complicada de los payasos, que suelen ser más para adultos que para niños, ¿no? Con chistes en doble sentido, albures, que pues es como muy tradicional en la cultura latinoamericana, pero que nosotros queríamos ofrecer algo diferente para las fiestas. Entonces, hacíamos una cuestión de juegos educativos, dinámicas de diferente tipo, ¿no? Desde, ¿qué te puedo decir? De las que me acuerdo ahorita, desde cuestiones geográficas, desde cuestiones de matemática, cuestiones de sociales, de lenguaje, para Ya. poder jugar con los niños en las Ujú. fiestas. Más Y eso, educativo, ¿no? claro, o sea, tratar de hacer algo entretenido, porque mezclábamos música, mezclábamos baile, mezclábamos dinámicas, hacíamos juegos, y esto fue como evolucionando a utilizar más como la dinámica de Disney, ¿no? Ujú. Nos íbamos como enfocando en estas cosas y también utilizábamos mucho Discovery Kids en ese momento, porque habían como propuestas de caricaturas o de dibujitos que a los niños les gustaba, entonces nosotros tratábamos de adaptar esas cosas a las fiestas infantiles. Entonces utilizábamos eso, teníamos shows especializados, desde High School Musical, cosas como las hadas de Disney o Mickey Ujú. Mouse, Minnie Mouse, cosas que ahora ya son como muy comunes, pero que en ese momento en El Salvador no eran como mucho, ¿no? Entonces yo llevaba a la universidad, llevaba ese trabajo, Ok. llevaba también, yo hacía, luego esto casi no lo cuento, ¿no? Pero yo hacía danza árabe, entonces los fines de Wow. semana tenía luego fiestas, ya sea bodas, cosas así, donde participábamos y nos contrataban para hacer espectáculos especiales de eso, ¿no? Entonces era Ujú. como que muy artística mi vida en ese momento. Y luego pues ya comencé a trabajar en un medio de comunicación, en la Ujú. prensa gráfica. Yo trabajaba en el área de revistas y es donde comenzábamos a abrir, bueno, donde se comenzó a abrir esta cuestión de lo digital. Todavía no era como una cuestión que se utilizaba mucho, por lo menos no en Ujú. la, no en la, en la zona de revistas. Y bueno, empezamos a hacer esto, ¿no? Yo antes ya había trabajado en otros medios, había trabajado en televisión, había trabajado en radio, había hecho un montón de cosas, ¿no? Para estas Ujú. cuestiones. Y Sí, bueno, esa era como mi vida en esa. ya trabajabas como profesional y en varios ámbitos también. Claro, hacía como muchísimas cosas Y y ya, y terminé pues trabajando en la prensa gráfica. muy bien. ¿Y te sentías satisfecha como joven en tu país de origen? ¿O en qué momento ya empiezan a surgir ciertas inquietudes de buscar otros escenarios o otras posibilidades fuera de tu país? Claro, fíjate que es interesante porque sí me gustaba mucho lo que hacía. Ujú. De hecho, intenté hacer todo eso que hacía ya, lo intentaba hacer yo aquí en México, pero era mucho más complicado. Me sentía muy satisfecha con eso, pero Ujú. yo sabía que habían cosas que quizás no las iba a poder hacer por siempre, ¿no? O que yo necesitaba tal vez, o sea, como alimentar otra área de mi vida que hasta Ujú. ese momento no lo había hecho. Quería seguir estudiando, pero mi objetivo era venir a México y Ujú. regresar a El Salvador. O sea, Claro. era como, bueno, voy, hago mi maestría, trato de encontrar todo este conocimiento, tratar de hacer cosas diferentes, aprender otras formas de vida, otra cuestión cultural, y regreso a mi país, ¿no? O sea, regreso a El Salvador y voy a ver qué más hago, si regreso a la prensa, si pongo un negocio o lo que sea, ¿no? Que a veces uno tiene como esas ideas. Ilusiones, claro. Así es, entonces no es que no estuviera satisfecha con lo que tenía en El Salvador, sino que era como decir, bueno, ¿qué más hay más Ujú. allá del país, ¿no? ¿Qué más puedo encontrar en otros lugares? Y creo que esa fue como la espinita, ¿no? Que me dijo, bueno, intentarlo, probar a hacerlo, tener buenas calificaciones. Lo más que puede pasar Ujú. es que no surja, ¿no? Que no, Claro. no te ganes la beca, que no lo hagas. Y era esa cuestión de intentar, ¿no? Exacto, como probarte en otro escenario, con otros profesores, ¿no? Otra academia también. Entiendo un poquito esa sensación cuando uno siente ese deseo, ¿no? Esas ansias de seguirse superando y de probarse a uno mismo también que puede hacerlo fuera de su país de origen. Así es.
Y en ese punto, bueno, aparece México, que ya escuchábamos que no es la primera opción, pero se convierte en la opción. ¿En qué momento sucede eso? ¿Cuándo México se convierte para ti en una posibilidad para establecerte aquí? Como te digo, no era la primera opción porque no era la única beca a la que yo estaba aplicando, pero Ujú, afortunadamente fue la que salió. En ese momento fue en julio del 2013 que me avisaron que sí había quedado, que sí me iban a ujú, dar la beca. Ya me habían aceptado en la universidad y todo, porque este proceso de la beca de Amexid, que es la de cooperación mexicana, era un poco diferente. Primero tenían que aceptarte en la universidad, hacer todo el proceso y luego te decidían si te daban o no la beca, ¿no? Entonces era como un poco extraño eso, porque los tiempos y bueno, en fin, ya sabes, cuestiones de la situación de la beca. Y bueno, cuando ya deciden que sí me la dan, que sí me la otorgan, que sí la gano, pues fue como, ok, ya, vámonos, hay que hacer lo que se tenga que hacer. Para esto vengo a la ciudad, tenía que pasar a Relaciones Exteriores acá en la Ciudad de México ujú, y hacer todo el trámite, ¿no? Para luego irme a Jalapa y a Veracruz. Y ya, me voy a Jalapa, voy a Veracruz, hago mi maestría, bueno, hago el proceso, ¿no? De estar en la maestría, de tener esa experiencia que vos decías de otros profesores, otra academia que es bien diferente a la academia salvadoreña, sobre todo porque aquí la educación pública es muy importante, ujú, es una de las bases, de los pilares de la nación, ¿no? ujú. Como tiene que ser. Y en El Salvador, la universidad pública, solo hay una, no es muy bien vista y se deja solamente para personas que realmente no lo pueden pagar. Y luego hay como muchas complicaciones. Entonces, la universidad privada es lo más común que existe, es lo que está a la mano de la mayoría. Y es Ujú. extraño decir que la universidad privada es lo que está a la mano, porque básicamente no es tan costosa como puede ser en otros lugares. Claro, hay universidades muy caras, pero el grosso de la universidad es una universidad privada que la mayor parte de personas de clase media pueden acceder. Ujú, Entonces, al ser universidades privadas, estas no necesariamente se enfocan en un proceso de investigación, no se enfocan no siempre en un proceso de pensamiento crítico, de análisis, sino que es preparar a las personas para que salgan a trabajar. Son de tipo profesionalizantes que le dan herramientas a las personas para que puedan trabajar, ¿no? Para que puedan ganarse la vida, lo cual no es una crítica negativa, es simple y sencillamente de esa forma. ujú. Así es. Incluso las maestrías, los posgrados, muchas de ellas suelen tener esta idea de profesionalizante, ¿no? Entonces, venir acá a México y encontrar un mundo completamente diferente en cuanto a la educación, era como, ay, Dios mío, esto es otro mundo. Yo no Ujú. había hecho tesis, por ejemplo, en El Salvador, yo me gradué por promedio, porque allá es como, va a sonar bien extraño lo que voy a decir, porque ahora en México a mí me parece una cosa, pero era casi un premio no hacer tesis, Ujú, porque era como salir antes, que te dieran tu título y no tenías que gastar 6 meses más pagando la universidad, ¿no? Sino que ujú. era salir y era como, bueno, ya, eres profesional y ya estuvo, ¿no? Y venir acá y enfrentarme a una nueva forma, una nueva dinámica de la educación, era tener que ir contracorriente todo el tiempo. Ujú. Y sí yo sí sentía mucho el desnivel con los estudiantes mexicanos, sobre todo en el área de ciencias sociales, que yo no estaba preparada para eso. Entonces era un reto, Wow. pero fue súper genial, ¿no? Habían cosas que yo sí sabía hacer, que quizás ellos no sabían, o Ujú, otra parte de la experiencia laboral y todo, que aquí tal vez mis compañeros no tenían esa ujú. posibilidad, ¿no? Pero sí era un reto muy grande. Entonces, bueno, hago el proceso de maestría, fue súper interesante. Yo dije, bueno, termino la maestría y me regreso a El Salvador. Y vámonos. Exacto. La vida tenía otros planes. La vida dijo, no, mi ciela, no va por ahí. Casi siempre, así es. Así siempre pasa. Sí. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, me salió un trabajo, me salió la oportunidad de trabajar en el centro de investigación donde yo estaba haciendo la maestría, Ujú, porque la persona que estaba encargada de las comunicaciones de ese centro quedó en la maestría. Entonces quedaba como esa plaza vacante, porque ni siquiera era una plaza, ¿no? Sino que era como un contrato de un personaje eventual, ¿no? ujú. Y la que era directora en ese momento del centro me preguntó que si me interesaba y yo le dije, sí, me interesa. Y me dijo, Vamos. mira, solo son 6 meses, porque terminamos en agosto, yo comenzaba en septiembre y era como de septiembre a diciembre, ¿no?
en lo que vemos si conseguimos a alguien más o a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, yo digo, bueno, no hay problema, ya, llámele a mis papás, ¿no? Ya no voy a regresar todavía, sino hasta diciembre, porque me salió un trabajo y pues puedo pasar 6 meses acá más y pues no está mal, o sea, el salario no era muy bueno, pero decía, bueno, Jalapa era una ciudad bastante económica en ese momento, era muy barata la renta. Creo que eso ha cambiado, se podía vivir, ¿no? Con el salario que me ofrecían. Y ahí viene a ser el trámite, ¿no? La burocracia entre conseguir que me dieran una carta de que estaba en proceso de contratación y migración, decir sí, vamos a hacer este proceso. Entonces fue un proceso migratorio ahí interesante, muy bueno, o sea, no voy a Ujú, decir que fue negativo, creo que muchas personas se quejan por el sistema migratorio mexicano y yo ujú. no me puedo quejar. O sea, si uno sigue las reglas y si uno sigue las pautas, Exacto. no Hay van. opciones, hay muchas Hay opciones, opciones. claro. Ahora, te lo digo, siempre lo veo desde el privilegio, ¿no? De ser Ujú. la persona que fui, de las condiciones en las que vine y que no necesariamente mi experiencia es igual a la que pueden tener otras personas que traen otras condiciones de vida. Exactamente. Entonces surge ese trabajo y ¿qué te puedo decir? Se renovó 6 meses, terminó el año y se volvió a renovar un año más y luego se renovó otro año más y luego otro año más y me vi 4 años trabajando en ese lugar, Wow. en Jalapa. Y pues ahí dije, bueno, creo que a pensar la posibilidad de quedarme acá, Ujú, pero siempre queda esa dualidad, ¿no? De ujú, decir, sí vivo aquí, ujú. pero siempre digo, bueno, ¿qué tal si regreso a El Salvador y luego vivo allá? ¿No? Muy bien. Mira qué interesante experiencia y cuántas cosas ahí has comentado sobre eso. Y eso me da pie a algo también de lo que me gustaría hablar contigo, porque generalmente cuando se construyen esos imaginarios sobre la emigración centroamericana o caribeña, ¿no? Pensamos o no, se presenta más esta imagen del migrante en tránsito por México, que, cuyo destino es Estados Unidos, ¿no? Pensamos más en esas historias o nos presentan los medios de comunicación más esas historias, pero hay historias así como la tuya, que tiene otras características, que va por otro lado, que de alguna manera se fueron dando todos estos procesos. Yo también considero que hay muchas posibilidades para todos estos trámites migratorios, ¿no? que podemos hacer en México. ¿Tú consideraste en ese punto, después de estos 4 años aquí, ya trabajando, otros posibles destinos? ¿Pensaste en Estados Unidos, como muchos connacionales lo hacen, o eso no pasó para ti en tu experiencia? Fíjate que no, Ujú, nunca se me ocurrió para mí migrar a Estados Unidos. Y ujú. eso que tengo familia ya, como todos los latinoamericanos, ¿no? O Exactamente. sea, mi mamá vive en Estados Unidos, mi hermano mayor vive en Estados Unidos, él es ciudadano, mi mamá es residente, bueno, ya casi ciudadana, mis tíos, mis primos, con los que crecí, todos viven en Estados Unidos. Eh, Parte de mi familia también está en El Salvador, o sea, mi papá, mi Ujú, hermana están en El Salvador, mi mamá viaja, ¿no? O sea, ella sí es como, vive la mayor parte del tiempo en Estados Unidos y otra parte en El Salvador, ¿no? Y luego viene aquí a México. Pero a ujú, mí nunca se me pasó por la mente realmente irme a Estados Unidos. Creo que cuando yo terminé la maestría ya tenía otra idea de lo que yo quería para mi vida, ¿no? ujú, El hecho de decir, he hecho la maestría, ya trabajé, ¿qué tal si esta parte de la academia, qué tal si esta parte de ser maestra es para mí? Y yo no lo había tomado en cuenta hace 6, 7 años, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer en Estados Unidos, no? Va a ser muy difícil hacer este cambio de homologación de título. No, la barrera del idioma no es tanto porque básicamente el inglés está ahí, ¿no? ujú. Pero nunca me lo planteé como una forma de ir, ¿no? Digo, en ese momento. Luego luego hay momentos en los que uno dice, bueno, quizás me voy un par de meses, trabajo, regreso en lo que es algo de empleo, ¿no? Que todos Ujú. hemos tenido como esa situación, pero quizás nunca me he visto obligada a esa situación. Y tampoco he pensado moverme a otro país de América Latina, que luego hay profesores que me han dicho eso, ¿no? Oye, ¿por qué no buscas una universidad Ujú, en Colombia, en Chile o lo que sea, ¿no? Pero como que a veces uno también se acomoda a la ujú. realidad que tiene cercana y al proceso que ha seguido en el país de destino, que quizás no ve la posibilidad de ese movimiento, ¿no? ¿Te has Quizás sentido bien recibida aquí en México? sí,
Sí, realmente sí, ha sido como un lugar donde yo sí me he sentido muy bien, las personas siempre han sido muy amables conmigo, han sido muy buenas. Em, Tengo bien pocas habilidades sociales, entonces no te puedo decir que tenga tantos amigos, pero los que tengo son muy buenos y ha sido un lugar que me ha abierto las puertas y los brazos de una forma muy linda, ¿no? Ujú. Entonces, me he sentido muy cómoda. Creo que también la cercanía con mi tierra es algo que quizás Ujú. también influye mucho en por qué yo Claro. decidí quedarme. Te digo, antes vivía en Jalapa, en Veracruz, o Ujú. sea, de Jalapa a la Ciudad de México eran 4 horas en autobús más 2 horas de vuelo, ¿no? A mi tierra. Y cuando decido mudarme a la Ciudad de México, o sea, y ahora voy cuando puedo, voy a ver a mi familia, es como, ay, son 2 horas, o sea, 2 horas me las hago en el tráfico de la Ciudad de México. O sea, Exactamente, entonces creo que eso también influye en el hecho de tener la cercanía a exactamente. de donde uno De es. donde uno es. A eso también quería llegar, a esos vínculos que se mantienen con el país de origen. Y mencionas esto de las 2 horas porque y yo lo siento exactamente igual, ¿no? Es como de la Ciudad de México a La Habana son 2 horas de vuelo, o sea, puedo hacer más tiempo aquí a veces al interior de Jalisco, etcétera. Puedo durar más en ese traslado que un vuelo de la Ciudad de México a La Habana. Tú estás hablando también de eso, ¿no? De esa cercanía con tu país de origen. ¿Cómo son esos vínculos que tú mantienes actualmente con tu país, con El Salvador, aunque ya de alguna manera sientas que te estableciste aquí en México? Claro. Mira, siempre pues, la familia, ¿no? Es el vínculo principal, Ujú, la familia que pues queda, ¿no? O sea, en este caso mis papás, ujú. mi hermana, otro familia más lejana, ¿no? Y los amigos, que luego también hay estudios, ¿no? Que dicen que los amigos son, que se hacen en la adolescencia o que se hacen en la etapa temprana de nuestra vida, son como los que tienen a veces más valor y como que uno tiene esa continuidad, ¿no? Entonces muchos de mis amigos que eran de, no sé, del colegio, de la universidad, pues siguen allá. Y Ujú. eso también es como esa idea de entablar estas relaciones de amistad cuando estamos lejos, pero cuando llegas es como que nunca nada, o sea, como que no hubiera pasado nada, como que los hubiera visto el día de ayer y fuéramos las mismas personas, solo que a veces más viejas. Ya no estamos tan jóvenes, les digo yo. Ya vamos cambiando cómo nos vemos y es extraño porque a veces te pasa la vida y pasa la vida de tus amigos y de tu familia en otra Ujú. realidad a la que solo puedes acceder por medio de redes sociales, ¿no? Y por medio de comunicación, por chat, por videollamadas. De repente yo estoy con mis amigas y es como, ay, hagamos una videollamada porque necesito contarles tal cosa, ¿no? Y hacemos videollamada o con mi papá o con mi hermana y es esa dinámica, ¿no? No hay como esa cotidianidad normal que podría haber con otras personas cuando las tenés acá, pero de Ujú, una u otra manera, pues están esas relaciones, ¿no? Y por otro lado, a nivel laboral, ujú. pues trato también de tener como esa cercanía con El Salvador, con clases en línea, luego me inviten a participar en, no sé, en mesas, a dar talleres, sigo escribiendo para un medio salvadoreño, Ok, eh, sobre todo por la situación política que está pasando en el país, ¿no? Entonces, ya la opción de llegar ya no es tanta como lo veía antes y la ujú. seguridad para llegar como persona crítica de situaciones políticas ya no es tan sencillo como era hace un par de años cuando yo me sentía muchísimo más cómoda yendo a El Salvador. Mm. Sé que no, sé que mi trabajo tampoco es como que esté tanto en la mira de Ujú. esas situaciones, pero eventualmente podría sí generar una incomodidad por parte del poder. Claro. Y también he tomado esa decisión de estar yendo poco por ese mismo motivo, ¿no? Ujú, Porque luego mis papás es como, no vayas a escribir nada cuando estés acá, no vayas a subir publicaciones cuando estés acá, no vayas a hacer estos comentarios porque ellos ya sienten miedo, ¿no? Por la ujú. situación que se está viviendo con los opositores políticos. Entonces las relaciones pues se mantienen, pero ha cambiado mucho la dinámica a Ujú. partir de ciertas situaciones que se han dado políticamente. Claro, digamos que en algún punto se van como cruzando muchas razones, ¿no? Para ya tomar esta decisión de emigrar. Mencionas desde razones muy personales hasta razones así políticas o del contexto, de la situación que se vive en el país de origen, ¿no?
Claro, sí, o sea, todo, la migración es multifactorial, ¿no? Exactamente. Independientemente de que seamos personas que vamos en tránsito, como mencionabas al principio, Ujú, o personas que nos mudamos desde el privilegio para asentarnos en otro país, ¿no? Entonces, al ser multifactorial, tenés cuestiones que van desde tu satisfacción personal, desde los deseos de una vida diversa. O sea, yo ujú, me pongo a pensar, ¿no? Hace 13 años el problema de la inseguridad en El Salvador, ¿no? Que era un ujú. problema muy difícil, uno de los países más inseguros de América Latina, con unas tasas de homicidio altísimas. Y vivíamos en esa situación y yo decía, ¿qué tal si me voy a un lugar donde posiblemente sea más tranquilo, ¿no? Donde voy a vivir una vida un poco más relajada? Eso no quiere Claro. decir que México sea el mejor lugar de seguridad, ¿no? Pero sentía una libertad que yo no sentía en ese Ujú, momento en El Salvador, ¿no? El hecho de movernos acá por transporte público, caminar, salir, eran situaciones que yo no vivía en El Salvador. ujú. Y es contradictorio, ¿no? Porque ahora sí se puede hacer eso. Claro que la seguridad ha cambiado muchísimo, las tasas de homicidios ha bajado a cero, han habido muchísimos cambios en los últimos 6 años, pero hay otras inseguridades a las que no quiero acceder. Entonces te digo, son muchos factores, son muchas situaciones que luego se unen y que hacen que uno tenga las razones por permanecer fuera, ¿no? Y te digo, mi caso, y yo siempre lo recalco porque es bien importante hacerlo desde el privilegio, ¿no? Hay personas que no tienen esa situación y que tienen que salir por otras razones que son muchísimo más graves que la mía. Forzada, de manera forzada, Así exactamente. es. Muy bien, Ujú. pero ahí está, ¿no? Son muchas las razones que hoy te tienen aquí y que hoy te tienen contándonos esta historia en Voces en Movimiento. Mencionaste cuando hablabas de estos vínculos que se mantienen con el país de origen, ahí el tema de la familia, amigos, ¿no? Esos amigos que hacemos en la etapa temprana de la vida y que pensamos que son los que nos van a acompañar todo el tiempo, ¿no? Hay muchos temas, esto sale mucho cuando he hecho entrevistas, ¿no? Esta sensación de a veces estar lejos, de que hay ciertas pérdidas también en estos procesos migratorios, ¿no? Ciertas nostalgias, ciertos insatisfacciones o desarraigos. ¿Tú cómo has vivido eso a pesar de esta cercanía geográfica que hay y de esta posibilidad que tienes de regresar a tu país? Sí, mira, fíjate que yo creo que siempre hay la nostalgia de la familia. Mira, yo soy súper playera. El Salvador, la playa queda muy cerca, estaba a Ujú, 20 minutos de mi casa y era como que yo agarraba el auto y me iba. ujú, Y a mí eso me hace muchísima falta, es una de las cosas que más nostalgia me da, aunque tenemos una base alimenticia muy similar como toda la de Mesoamericana, el maíz, el frijol, el chile. ujú, Hace mucha falta la comida. Trato a veces de buscar aquí lugares que tengan comida salvadoreña, que solo he encontrado como dos, porque no es una cuestión tan común tampoco, o de ujú. preparar comida salvadoreña aquí en casa. Luego, cuando regreso, traigo las maletas llenas de cosas, ¿no? De frijoles, porque bueno, nosotros usamos frijoles rojos, una cuestión que se llama frijol rojo de seda, que creo que hay en Guadalajara, hay unos similares, pero Mm, he encontrado algo similar acá en esta zona, ¿no? Entonces, frijoles, café, cosas que nos arraigan también al lugar en el que somos, ¿no? O ujú, donde estamos. Y con los amigos pasa lo mismo. Siempre hace falta como esa cotidianidad que te da la amistad, la ujú, cotidianidad familiar también, sobre todo porque yo no tengo familia acá en México, ¿no? O sea, ujú. estoy sola, ¿no? Perdón, estoy soltera, no estoy sola. Entonces, tengo muy buenos amigos acá, que de hecho hay muchos que son salvadoreños, Ujú, entonces hay como esas cuestiones de que nunca se suelta completamente de donde uno es, ¿no? Cuando voy, trato de aprovechar lo mayor tiempo posible, ¿no? Con la familia, platicar. Casi no duermo cuando voy a El Salvador, o sea, es una cuestión ujú. de que cualquiera diría, vas de vacaciones, descansa, y es como, no voy a dormir, voy a tratar de pasar la mayor parte del tiempo viendo gente, Ujú, amigos, familia, yendo a lugares, comiendo. Entonces, siempre está como ese deseo, ¿no? Y yo siempre digo, y lo comparto esto, lo digo una frase como compartida que tengo con un amigo que también es salvadoreño y que vive aquí en la Ciudad de México, que nuestra cabeza vive en los dos lugares, sobre todo porque él también trabaja en medios y cosas así, ¿no? Entonces,
nuestra cabeza tiene que estar al tanto de lo que pasa en México porque vivimos acá, porque es nuestra realidad, Ujú, situaciones políticas, económicas, de seguridad, sociales, culturales, pero nuestra cabeza también está en lo que está viviendo El Salvador, o sea, es como no claro, te puedes apartar totalmente, entonces tu cabeza está siempre de qué pasó políticamente, qué pasó en la Asamblea Legislativa, qué pasó culturalmente, qué pasó socialmente, ujú, que si tembló allá, que si hubo lo que sea, ¿no? Entonces, como que, sobre todo porque tu familia y tus amigos, la gente que querés, está allá y ujú. de alguna forma le afecta. Entonces, a veces es bien cansado estar viviendo dos realidades y luego tenés una realidad que es lejana, pero que amás esa realidad a pesar de todo, a pesar de que vivas fuera. Y luego decís, ¿qué Exacto. tanta incidencia puedo tener yo en esa realidad Ujú, de aquel lado si yo ya no vivo ahí? Entonces te ujú. planteas muchas cosas, no solo nostálgicas, sino de tus posicionamientos políticos, de tus Ujú. posicionamientos sociales, culturales, ante lo que sucede en una realidad que es tuya, pero que tampoco es tuya ya. Es como esa cosa que Exactamente. dicen, regresé a casa, pero ya no es mi casa, y luego voy a regresar a mi otra casa, que ahora sí es mi casa, pero no es mi casa. Tampoco. Es muy raro. No, pero estas palabras que acabas de decir es algo tan recurrente cuando me acerco a entrevistar a personas que han vivido la experiencia y obviamente cuando analizo mi propia experiencia, ¿no? Esta sensación, así tal cual tú la describes, de estar aquí y allá, que lleva también un desgaste emocional, un agotamiento, o sea, o un nivel mayor de sacrificio muchas veces, de ímpetu para hacer más cosas, o sea, de concentración, o sea, muchas cosas que demanda eso y que estoy segura que quienes vean esta entrevista, que han vivido estas experiencias, se van a sentir completamente identificados, ¿no? Porque tal cual estas son las palabras siempre, esta dualidad, ¿no? Esta sensación de estar aquí y allá, en dos mundos, pero a la misma vez, ¿no? Así es. Y sobre todo porque cuando a veces estoy allá, extraño México, extraño la realidad que tengo acá, extraño mi trabajo, mis alumnos, extraño mi vida cotidiana, ¿no? Ujú, Cosas a las que se puede acceder en la Ciudad de México, que es increíble, ¿no? Desde a oferta cultural, museos, ujú. conciertos, que luego era algo que no vivía yo tanto en El Salvador, ¿no? Entonces, no quiere decir que no exista, que no haya, solo que las dimensiones son completamente opuestas, ¿no? Completamente diferentes. Entonces, así es. Y a veces cuando estoy allá digo, ay, no, ya me quiero regresar. Ya me cansé de estar en la casa de mi papá, ya me quiero regresar a mi casa, ¿no? Entonces es eso, Así se viven esos procesos. así es, porque luego aquí hay otras situaciones, ¿no? Alexia, ¿y actualmente qué haces aquí en México? Cuéntame, porque, bueno, has seguido este proceso de superación para ti, ¿no? En México. Sí, mira, cuando fue la pandemia, Ujú, creo que no, un poquito antes de pandemia yo renuncié a mi trabajo porque dije, bueno, aquí no voy a subir, ¿no? Me encantaba, me amaba mi trabajo, me gustaba muchísimo hacer lo que hacía, era muy lindo y el lugar era maravilloso, pero yo dije, bueno, tengo que seguir creciendo porque si no, ya no se va a poder, ¿no? Y decidí renunciar a mi trabajo y empezar una especialidad. Cuando se da la especialidad, estaba yo a la mitad y ahí viene la pandemia, ¿no? Fue todo ujú, este proceso complicado que vivimos todos. Eh, y justamente estando a media pandemia, yo terminé la especialidad y apliqué a un doctorado. Cuando aplico el doctorado, pues quedo en este doctorado aquí en la Ciudad de México y en ese momento yo regreso a El Salvador un año, fue en el 2021. El Salvador, yo no podía entrar a El Salvador porque el aeropuerto estaba cerrado en el 2020, porque fue una de las políticas más restrictivas que hubo en América Latina para no ingreso de personas, para poder contener de alguna forma el COVID-19. Entonces, en ese momento el presidente de El Salvador había negado el acceso a entrar al país. Era, si ujú. entrabas, te ibas a los centros de confinamiento que le llamaban las personas, ¿no? Entonces, hasta que abren el aeropuerto a finales de año, del 2020, ahí por diciembre, yo logro ir al país y pasé el 2021 entre El Salvador y la Ciudad de México. Vivía allá y venía cada 3 meses a la Ciudad de México, me quedaba aquí 15, 20 días y me regresaba. Eso fue Ujú, todo mi 2021 porque el doctorado todavía era en línea, ujú. debido a que no había como acceso y yo no sabía si yo iba a tener problemas con mi residencia por estar tanto tiempo fuera, porque yo nunca pregunté si se podía o no se podía, ¿no? Saliste. Exacto, yo salí y dije, Dios mío, no, necesito regresar. Entonces, cada 3 meses o cada 2 meses yo venía, rentaba un Airbnb y me regresaba y así, ¿no? Era un poco complicado. Y bueno,
Cuando ya al final en el 2022 dicen que ya podíamos regresar presencialmente a clases y todo de forma normal, pues ya Ujú. me regreso a la Ciudad de México y ya me instalo aquí en la ciudad. Y pues pasé desde el 2022, 2023, 2024, acabo de terminar mi doctorado, comencé a dar clases en la universidad, en la UASM y Ujú. luego en la UAM Xochimilco. Entonces ahora estoy, pues acabo de terminar el doctorado y estoy dando clases, soy maestra en la UAM Xochimilco. Muy bien. 12 años después, aquí seguimos en México. Y esas, ¿cómo ves ahora esas expectativas que tú tenías de esta joven que trabajaba como periodista en este emprendimiento con tu mamá para fiestas infantiles? Ahora, ¿se han cumplido las expectativas que tenías cuando diste este paso y valoraste la opción de quedarte aquí? Híjole, es que pregunta más difícil, Muy porque difícil. no estoy muy segura cómo contestar eso. Ajá. Es cambiante. Y es que es una dualidad, ¿sabes? O sea, es una cosa que cambia según el día en el que uno esté, ¿no? Según qué tan bien te Ujú. vaya o qué tan mal. Me gustó mucho el hecho de poder venir y tener esa experiencia de la universidad, ¿no? De encontrar otra forma diferente. Me encanta la investigación, amo hacer investigación. Y es una cuestión que yo no esperaba Ujú. que yo iba a aprender y que lo iba a poder hacer en la medida del aprendizaje que uno tiene todo el tiempo, ¿no? Yo era maestra, hacía, pues daba clases en El Salvador, pero nunca pensé que yo me podía dedicar a eso realmente. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido muy lindo el acceso a ese tipo de empleo, ¿no? Pero como sabrás y como saben muchas personas que trabajan en el área académica, la competencia es dura, es bien difícil, hay Ujú. bien pocas plazas, hay un trabajo para los profesores bastante precarizado, que sobre todo para las personas que no tenemos un trabajo fijo, sino que pues vamos por hora clase o por medios tiempos, a través de contratos, sin seguridad social, sin prestaciones. Ahora, ojo, en la UAM Xochimilco sí nos dan prestaciones, sí nos dan Ujú. seguro social, que es algo que no todas las personas tienen, ¿no? Pero hay una dinámica de precarización laboral a la que a veces yo digo, bueno, ¿por qué estoy aquí haciendo esto si me podría regresar a mi país? Y ahí digo, ¿y qué voy a hacer allá también, no? O sea, llevo Ujú. 12 años fuera de mi país, aunque regrese y yo vaya a un empleo, no sé, un empleo que no sea académico, ¿no? Y diga, Ujú. ¿y qué sabes hacer? Investigación, señores, sé investigar bien, sé aplicar todo esto a la realidad, pero eso no creo que sirva de mucho en El Salvador, sobre todo ahorita que ha habido problemas Ujú. con las ONG, por ejemplo, que son lugares donde uno puede trabajar, pero a través de una ley que estableció la Asamblea Legislativa hace poco, que se llama la Ley de los Agentes Extranjeros, donde se les pone un impuesto a todas las ONG y a todos los sistemas de organización civil que lleguen a El Salvador del 30% que tienen que pagar. Muchas ONG, mucha sociedad civil, muchas organizaciones, instituciones han salido del país porque no es rentable. Y entonces esos espacios donde uno podría trabajar, pues ya no son viables. Entonces, por eso te digo que no sabría cómo responder Ujú. exactamente a esa pregunta que me hiciste, porque no quiere decir que yo no esté contenta con lo que he logrado. O sea, claro que sí, o sea, el conocimiento, las personas que he conocido, todo lo que se ha hecho y la investigación es súper genial, pero también digo, no todo es color de rosa, a pesar de que uno se esfuerce, ¿no? Esa idea de la meritocracia, de querer hacer más y más cada vez, y que no necesariamente eso es redituable económicamente, ¿no? Me Exactamente. considero una persona de clase baja, eh, acá en el país, a pesar de que tengo un doctorado. Ujú. Si uno mide los salarios, si uno ve lo que gana mensualmente, uno no puede decir, ay, sí, soy aquí, soy la doctora, ¿no? Que Ujú. podría decir cualquier otra persona. Ahora, agradezco hacer lo que me gusta. Me encanta ir a clases, me encanta estar con mis alumnos, aprender con ellos, dialogar con ellos. Me encanta la investigación, tener estos grupos con otras personas de otras partes de México, de otras partes de América Latina y hacer cosas, aunque eso se reduzca en que el salario o lo económico no siempre es lo principal en estos casos, ¿no? Exactamente. Qué interesante todo esto que has mencionado, porque sí, así se viven estos procesos que están llenos de, sí, logros, por supuesto, de alegrías, de retos superados, pero hay muchísimos obstáculos y muchísimos, no, digamos que no es generalmente un proceso lineal, ¿no? Hay
muchísimos momentos de satisfacciones, pero también momentos de insatisfacciones. Y todo este tema de lo difícil que es el trabajo académico, de lo difícil que es insertarse en el mercado laboral, también cuando apuestas por lo académico, sin duda, es un gran reto. O sea, digamos que has elegido el camino difícil, porque lo es, ¿no? Seguirse superando muchas veces es el camino difícil. Perdón que te interrumpa porque se me olvidó decirte algo que tiene Ajá. mucho que ver con la migración y con el establecimiento, ¿no? de las situaciones. Cualquiera puede decir, bueno, pero hay otros profesores mexicanos, ¿no? Que también tienen esas situaciones. La Ujú, diferencia es que muchas personas, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que he conocido, no es o sea, no puedo generalizar, pero que he conocido que son profesores, tienen aquí su familia, viven en casa de su familia, tienen su auto porque pueden vivir en casa de su familia, porque tienen su arraigo acá. No es lo ujú, mismo migrar a otro lugar donde tú tienes que ser todo el tiempo responsable por ti misma, es decir, pagar tu renta, pagar todo tú sola, ujú, que, por ejemplo, que yo viviera en El Salvador y vi toda vivir en casa de mis padres, ¿no? Porque eso te reduce muchísimo los gastos, que no es lo mismo que migrar donde no hay familia, no hay un lugar donde establecerte y hacer todo por ti misma, ¿no? Entonces, también eso tiene otros factores, que es lo que mencionábamos, ¿no? Del proceso de superación, tiene otras cosas que te van frenando. ujú. Que aún emigrando en el privilegio, como has mencionado, hay muchísimos obstáculos y muchísimas desventajas para empezar sola en otro país. En otro país, claro. ¿Y algunos otros obstáculos que quieras mencionar en esta experiencia, Alexia, que tú reconozcas como esto fue difícil, esto también, o sea, con esto se batalla más? Híjole, quizás las cuestiones más difíciles en cuanto a lo que te mencionaba del Ujú, estudio, ¿no? De los niveles académicos que pueden a veces cambiar y que pueden ser bastante retadores y que eso sigue, o sea, sigue como trayendo uno esa dinámica incluso cuando ya trabaja, ¿no? Cuando ya sos un profesional, de decir, ujú, bueno, intento estar al nivel, pero a veces cuesta, ¿no? Estar al ujú, mismo nivel que otras personas. Eso puede ser un obstáculo. Híjole, las condiciones que tienen todas las personas, ¿no? En la Ciudad de México de la vivienda, que suele ser muy ujú, cara, también puede ser un obstáculo complicado. Es una ciudad bastante cara y que los que ganamos en pesos, porque no es cara para las personas extranjeras, ujú, migrantes, que tienen un trabajo afuera, ¿no? Pero las personas que pagamos nuestros impuestos al SAT, ujú. que ganamos pesos mexicanos, suele ser complicado la vida, ¿no? Económica. Quizás eso también Ujú. puede ser como obstáculo. Fíjate que es difícil enumerar los obstáculos porque creo que no ha sido, o sea, tan complicado. La Ujú. comida no es un obstáculo, nos parecemos mucho, a pesar de que luego con el picante tampoco uno se lleva muy bien todo el tiempo. Ajá. Eh, quizás a veces cuestiones de soledad, ¿no? De, Ujú, de cómo uno tiene su vida con las personas con las que se rodea y que luego en ciudades tan grandes como la Ciudad de México es difícil hacer amigos porque todo el tiempo las personas están cansadas, hacen muchas cosas, tienen sus propias dinámicas, tienen sus propias familias, sus propios amigos. Entonces quizás lidiar con la soledad siempre es como un poco complicado ujú, cuando vivimos en un proceso de migración y en un proceso también de una ciudad grande, ¿no? En Jalapa yo me sentí un poquito más cómoda porque era una ciudad muchísimo más pequeña, era más ujú, fácil acceder a personas y platicar con personas y es un poco más difícil en la Ciudad de México, a pesar de que Ciudad de México es como la ujú, ciudad cosmopolita y ujú. con diferentes cuestiones, ¿no? A veces quizás es más fácil que luego tenga amigos extranjeros que vienen de paso a que tenga amigos, personas mexicanas, ¿no? Ujú. Que viven aquí. Entonces, quizás esos serían los obstáculos. Quizás luego me voy a acordar de otros. Pero los principales que identificas. Y cuando Ajá. llega esa sensación como de soledad que sentimos todos los que emigramos, o de nostalgia por lo que dejamos atrás, o de extrañar esos vínculos, ¿tú en qué te refugias fundamentalmente? Mira, mucho mi trabajo, Ajá. luego por eso no se vuelve workaholic, ¿no? Y por eso sobre todo es trabajar y no hay como ese espacio Ujú, para la calma, aunque últimamente creo que me he puesto mucho esa meta. Si ujú, bien la productividad en la academia es súper necesaria, ujú, creo que me he puesto como ese nivel de vida más allá de la academia. Hay ujú, vida más allá de mis alumnos, aunque me dedico a ellos. Hay vida más allá que publicar, ¿no? Entonces trato de hacer otras cosas. Luego
Te digo, tengo ciertos amigos acá y a veces pues, nos llamamos, nos vemos, salimos, hacemos cosas, vamos, o sea, a cenar, a tomar, a conciertos. Me gusta Ujú. mucho ir a conciertos, creo que parte de lidiar con estos procesos nostálgicos, a mí me gusta mucho ir a conciertos y pues tenemos acá el Foro Sol ahora con otro nombre, ¿no? Ujú. Y eso es bien agradable. No sé, otros hobbies, ¿no? Como ir al gimnasio, cuidar a mi gato, salir, ¿no? O sea, aunque luego casi no me gusta salir porque uno Ujú. está como acostumbrado a estar en casa, pero pues te digo, o sea, luego las personas que uno tiene acá y estas redes que uno va creando, pues también sirven, ¿no? Para poder tener pues estos momentos de tranquilidad, de felicidad, de dopamina, ¿no? Que uno necesita para que el Ujú. cerebro funcione. Exactamente. Pues eso, ¿no? Ya no he vuelto a bailar, antes hacía danza, pero Ujú. por los tiempos no he logrado regresar a danza. ¿Y la comida de tu país de origen, la preparas tú en tu casa o sigue siendo ahí también otra manera de llevar a El Salvador contigo? Fíjate que sí, trato de hacer como comidas muy del país, ¿no? O sea, tratar de Ujú. adaptarlas. A veces invito amigos a que vengan a la casa Ujú. o voy donde ellos y es como que, bueno, cocinemos, hagamos tamales. No, no es que aquí no hayan tamales, sí los hay, pero son diferentes. Ujú. O hacer pupusas o luego el pan dulce que a veces me gusta hornearlo. Entonces sí, trato de hacer como la comida. De hecho, mis comidas diarias son como comía yo allá, ¿no? O sea, Ujú. los guisos que hacía mi mamá, las sopas que hacía mi mamá o que hacían en mi casa. Entonces, como que mi día a día es eso, ¿no? Eh, Ujú. sin negarme la posibilidad de aquí, ¿no? De lo que Exacto. puede ofrecer México. Y bueno, Alexia, ya decíamos, 12 años por acá, trabajas actualmente, tienes tu doctorado, tu maestría, que fueron parte de las cosas que se abrieron para ti aquí en México. Ahora ejerces como profesora. En un futuro, ¿sigues viéndote aquí en México o valorarías esa posibilidad de regresar temporalmente o ya de manera definitiva a tu país de origen? ¿O esa idea no se descarta? ¿Cómo te ves tú en unos años? Mira, a corto plazo quisiera quedarme en México, o sea, Ujú. poner los próximos 5 o 6 años. Yo quisiera seguir acá en la ciudad, sobre todo en la Ciudad de México, o sea, si es posible quedarme acá un par de años más, me gustaría seguir acá. Ujú. Dependiendo de cómo vayan modificándose o cómo vaya cambiando la situación política en El Salvador, podría incluso evaluar un regreso, pero Ujú. no es algo que ahorita en este momento lo tenga como muy claro, ¿no? Ujú. Depende de factores que no son míos. O sea, mi propia decisión ahorita es si quedarme aquí un par de años más, seguir como en la misma área en la que estoy trabajando, seguirme dedicando a la academia, seguirme dedicando a la investigación, a ser maestra, pero es de ver cómo va avanzando el país. Y si Ujú. políticamente se permite, no negaría la oportunidad de aplicar o de poder tener el acceso allá, ¿no? Pero te digo, no depende mucho de mí ni de mis deseos, sino Ujú. de las situaciones externas, factores que se vayan dando y ver la oportunidad o la viabilidad de eso, ¿no? No he pensado irme a otro país en realidad, que no sea o México o El Salvador, no lo he pensado todavía. Puede ser que eso cambie en Ujú. 2, 3, 4 años, dependiendo también de las oportunidades que vayan surgiendo. Y creo que también eso es una cuestión con la que muy personalmente voy lidiando, ¿no? No sé si es una cuestión generacional, Ujú. pero nuestros padres como que tenían muy fijo lo que querían hacer y qué querían lograr y cómo lo iban a hacer, ¿no? Para mí, por ejemplo, es muy cambiante eso, no es como decir, me quiero establecer aquí y aquí me voy a quedar para siempre, ¿no? Sino como esa volatilidad que tiene la idea de posibilidad, ¿no? ¿Qué Ujú. posibilidades hay de ir estableciendo cosas, ¿no? O cambiando cosas. Por el momento me gusta la Ciudad de México, me gusta estar acá y me gustaría quedarme aquí un par de años más. Por lo pronto, aquí seguimos. Alexia, pues muchísimas gracias por esta conversación. Solo para terminar este diálogo tan bonito y esta conversación en la que yo también he aprendido tanto, me he acercado tanto al proceso que viven otros latinoamericanos, en tu caso, desde tu experiencia de la migración centroamericana. Tú tienes mucho contacto ahora con jóvenes, con nuevas generaciones como profesora. Y seguramente también con jóvenes en El Salvador que están viviendo estas situaciones políticas complicadas ahora en tu país de origen. ¿Tú
¿Platicas sobre estos temas de la migración con tus alumnos? ¿Te preguntan sobre estas experiencias? ¿Es algo que sale en las clases? Fíjate que sí, porque como yo estoy en el área de ciencias sociales Ujú, y sobre todo tenemos como diferentes líneas y doy clases en los primeros semestres de la carrera, bueno, de las carreras en sociología, psicología, comunicación, economía, todas las áreas de ciencias sociales. La universidad tiene una serie de ejes teóricos, ¿no? Y también esto es un programa donde siempre se insertan las problemáticas sociales, ¿no? Y entre esas problemáticas, la migración es una de ellas, ¿no? ujú, Entonces, siempre hay esta idea de generar conversaciones con ellos, de hacerles ver estas situaciones desde diferentes puntos de vista, desde los procesos de gentrificación hasta los procesos migratorios de transición y de movimiento, ¿no? Entonces, sí, realmente siempre hay esas preguntas, es bien chistoso, pero siempre el primero o segundo día de clase siempre es como, maestra, ¿y usted de dónde es? Entonces uno siempre es como, como que surge por ahí desde la visión personal, pero también como parte de los programas de estudio, ¿no? De los ujú. estudiantes, ver estas situaciones. Ahora, te digo, no soy especialista en migración, en el tema migratorio de forma académica, pero siempre debatimos, analizamos y procuramos tener un acercamiento a la realidad de estas situaciones. Ujú. Y a un joven del Salvador que a lo mejor está pensando en seguir un proceso como el que tú viviste, de venir por estudios o por un trabajo a México, específicamente ahora a la Ciudad de México, que vas conociendo mejor, ¿qué le aconsejarías? Mira, siempre que tengo como este acercamiento a estudiantes allá, por invitaciones o algo, damos alguna clase o eso, yo siempre les digo, busquen becas. México, otros lados de América Ujú, Latina, aprendan idiomas, foguense en el inglés, un segundo idioma, hasta un tercero, ¿no? Y apliquen a las becas, porque muchas veces se pierden. Luego también hay problemas como de transparencia, ¿no? Gubernamental, ujú, sobre todo ujú. allá ahorita. Pero si pueden buscar y hacerlo, siempre los motivo a que intenten hacer esa parte de salir del país y de conocer otras realidades, porque no es lo mismo vivir en una misma realidad todo el tiempo y creer que esa es la única que existe o lo mejor que hay, o lo mejor que le puede haber pasado al país cuando salís y te das cuenta que hay otras situaciones, otros mundos, otras visiones y otras maneras de comprender lo social, lo cultural, lo político. Entonces yo siempre trato de decirles, a ver, hay becas, aprovechenlas. Ya el Estado, usted ya está pagando con sus impuestos con eso. O sea, Ujú. búsquenlas y váyanse. No para que se queden en otro lado si no les gusta, pero para que intenten tener una nueva forma de ver el mundo. Muy bien, muchísimas gracias Alexia por esta entrevista, por este diálogo tan ameno, tan fluido en el que me ha acercado mucho más a tu experiencia. Gracias por compartirte con nosotros aquí en Voces en Movimiento. Y bueno, ha sido un gusto platicar sobre estos temas de los que siempre tenemos mucho, mucho que contar, porque cada uno de nosotros en estos procesos de emigrar, pues tenemos siempre una gran historia, ¿no? Así es, ¿no? Y gracias a vos por la invitación y para pues, contar una historia que a veces uno dice que tiene de especial, ¿no? Pero pues es como una forma de conectarnos entre todos, ¿no? De vivir en este pequeño mundo, Ujú. pero todos conectados bajo esta misma idea de las situaciones sociales que podemos tener todos. Y que compartimos experiencias que hasta que no las ponemos en palabras o no las llegamos a contar, no sabemos cuánto compartimos o cuánto tenemos en común quienes hemos vivido estos procesos de emigrar. Así es. Gracias. Muchísimas gracias, Alexia, por estar con nosotros aquí en Voces en Movimiento. Nos vemos muy pronto. Chao. Bye.